himno y enseguida estamos entrando a la palabra de nuestro Dios, quien hoy es portavoz, nuestro hermano Alejandro, y vamos a entonar este himno que dice en el Monte Calvario. Este himno emblemático, ¿verdad? De aquel día donde Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, en el que en ese momento específico nos dio a nosotros el regalo y el privilegio de estar en este lugar. En
Alejandro. Amén. Hermanos, quiero invitar a mi hermano Omar que esté orando él por la prédica de esta mañana y así como estamos de pie. Gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos al Padre en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos hasta tu trono de gracia a pedirte en esta hora que seas tú quien estés usando la vida de mi hermano Alejandro y que estés hablando a través de sus labios, Padre Celestial. Asimismo, como dice tu palabra, que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy, Señor, abrimos nuestro oído, abrimos nuestro sentido y nuestro entendimiento y queremos que tú hables a nosotros, Padre Celestial. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra hermosa, mi Señor Jesucristo. En esta hora yo te doy gracias por este privilegio, por esta bendición que nos das a todos y cada uno del día de hoy, ser participantes de este hermoso momento para gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y aleluya. Dios nos bendiga. Amén. Tome su asiento, hermano, un momento. El día de ayer en la mañana me habló el hermano Omar que si podía predicar el día de hoy. Y pues dice mi hijo el más chiquito, ni modo que le diga que no. Entonces le dije que sí. Y ya en la tarde, como a las 6 de la tarde, nos fuimos a caminar. Mi esposa, mi hijo, el más pequeño y yo. Y le digo a mi esposa, me dijo el hermano Omar que predicara, pero ¿crees que no se me viene nada? No encuentro qué predicar. Y me dice, ay, luego tú. Le digo, pues luego yo, pero no encuentro qué predicar. No, me pasan muchas cosas, pero no. Pero Dios siempre resuelve las cosas, hermano. Y hace un rato que estaba escuchando la profecía, dicen los hermanos, de alguna manera corroboraba lo que vamos a decir hoy. ¿Cuántos vienen afligidos, hermano? ¿Cuántos están angustiados? ¿O un cristiano puede estar angustiado, hermano? ¿Un cristiano puede estar afligido? ¿Puede estar triste, sin consuelo de repente? Entonces, ¿por qué usted cuando le predica a la gente le dice que se le va a quitar todo eso? Porque le dice, ven a Cristo y se van a acabar todas tus penas. A veces así se predica, ¿verdad, hermano? No, cuando vengas al Señor, el Señor se va a llevar todo. Y no es cierto, hermano. Hoy vamos a predicar, vamos a hablar de un versículo muy conocido y lo vamos a ejemplificar con dos casos. Y quiero que abra su Biblia en Romanos 8:28, que es un versículo que muchos se saben de memoria. Y es un versículo que lo entendemos, pero que como Filipenses 4:13 nos cuesta trabajo aplicar. Yo les digo a mis hijos, y lo compartí el otro día con los hermanos, Filipenses 4:13, todo mundo se lo sabe. Es el versículo más dicho en las lluvias de textos. No falta que alguien lo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les digo a mis hijos, tristemente es el versículo que más distorsionamos en nuestra vida diaria. Porque mientras estamos bien, todo lo puedo en Cristo. Hasta le hacen así, todo lo puedo en Cristo. Pero nos empieza a ir mal. Empiezas a tener un dolorcito. Te empiezan a pasar situaciones y se te olvida el versículo. Y empiezas a decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, ¿y el versículo, hijo? Hoy vamos a hablar de un versículo parecido,
Póngase de pie si ya lo tiene, hermano. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así Romanos 8:28. Y sabemos, amén, fíjense, sabemos, o sea, no lo ignoramos. Dice Romanos, y sabemos, ¿qué sabemos, hermano? Que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Entonces ese versículo es para usted. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, hermano, a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos se lo sabían de memoria, hermano? ¿Cuántos? Y si no se lo saben de memoria, casi se lo saben o lo tienen muy presente. Pues tome su asiento el día de hoy, hermano. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, lo entendemos y a veces decimos, cuando dice el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, decimos hasta las malas, ¿sí o no? Hasta las circunstancias malas. Dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermano, ¿a los cristianos nos puede ir mal? ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces va a ser el propósito de Dios que nos vaya mal. Porque eso, aunque suene contradictorio, es para nuestro bien. Muchas veces Dios va a permitir que nos vaya mal para hacernos un bien, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero que entendamos un caso bien especial. Hay muchos en la Biblia, podemos hablar de muchos casos, pero ¿quién ejemplifica este versículo en la Biblia de una manera hermosa, poderosa? Alguien a quien todos lo conocemos como el soñador. ¿A quién es? José, hermano. Quiero que vaya a Génesis rápido. Génesis capítulo 37. ¿Ya lo tiene, hermano? Génesis capítulo 37. Voy a leer los primeros versículos. Los primeros 4, dice así en el nombre del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. ¿Cómo era la vida de José, hermanos? En sus primeros 17 años de vida. ¿Cómo era? Era un niño consentido, ¿verdad? Era el niño de papá. Era el niño que todo lo tenía a su disposición, más que sus hermanos. Un niño queridísimo. A mí me encanta el libro de Génesis, hermano, porque es un libro muy familiar. Si usted lo lee como padre, como hijo, como esposo, nos habla muchas cosas, o las mujeres como esposas, como madres, porque nosotros nos damos cuenta de tantos casos
que aquí si tuviéramos que hablar diríamos: papás, no tengan hijos consentidos, porque crean enemistades entre los hijos. Y así, desde Adán hasta Abraham, hasta Isaac, hasta Rebeca, consentía ¿a quién, hermanos? A Jacob. Isaac, a Esaú. Y se creó un conflicto entre hermanos. Abraham quería tener ahí a Agar y a Sara, y no se podía. Tenía que vivir nada más con una, y Dios le dijo: despide a Agar, hazle caso a Sara, porque se pelean los hijos. Y hay muchas situaciones de cuestión familiar que el libro de Génesis nos enseña, hermano. Pero mire, yo lo que quiero es que usted vea el cambio radical que hubo en la vida de José. Y estamos hablando de un jovencito de 17 años. O sea, un joven que no tiene su personalidad definida aún, que todavía no es maduro. ¿Por qué no era maduro? Porque se le hacía bien fácil acusar a sus hermanos, ¿ah? Papá, tus hijos se portan mal, y este hace esto, y aquel, eran más grandes que él, hermano. Acusaba a los hermanos mayores. ¿Y cómo se ponen los hermanos mayores cuando el menor los acusa? Pues le quieren dar sus coscorrones. Entonces José, de alguna manera, tantito por causa del papá y tantito por causa de él, irritaba a sus hermanos mayores y hizo que en ellos creciera un rencor y creciera una enemistad. Pero digamos que independientemente de eso, José era feliz, porque su padre lo consentía, porque ante los ojos de Jacob, José era lo más preciado, era lo más hermoso que él tenía, porque número uno, hasta ese momento, pues era el hijo de la mujer que más amaba, de la mujer por la que luchó 14 años, por la que trabajó, y aparte era el pequeño. A veces nuestro corazón se inclina por el pequeño, por el más chiquito, porque ya los otros ya son más rezongones, ya contestan más, ya se van independizando, y el chiquito es más cariñoso. A veces, no siempre, ¿eh? Pero esta era la situación. Y aparte, mira, hermano, dice la Biblia que José empezó a tener sueños que venían de parte de Dios. Sueños donde él expresaba que un día tanto su padre como su madre y todos sus hermanos se iban a tener que inclinar ante él, que él iba a ser más grande que todos los demás. Y eso todavía, hermanos, irritaba más. Pero José era feliz. José vivía arropado por parte de su padre. Seguramente si José no hubiera sido vendido, hubiera recibido una herencia especial. Aunque la recibió, hermanos, recibió una herencia doble, porque sus dos hijos recibieron herencia. Pero ¿cómo cambia drásticamente la vida de este jovencito? 17 años, hermano. Porque nosotros a veces nuestro error está en leer la Biblia y no dimensionar lo que estamos leyendo. Dice la Biblia que de repente su padre lo manda a buscar a sus hermanos, y dice el versículo 40, no es cierto, a ver, no estábamos en el capítulo 37, hermanos. Dice el capítulo 37, el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Ahí empezó a pintarse de otro color la vida de colores de José, como su túnica empezó a tornarse gris, empezó a tornarse oscura, porque llegó un día en que se estuvo solo con sus hermanos, no con los vecinos, no con alguien que no conocía, con sus propios hermanos. Y dice que lo echaron a una cisterna y el mayor primero les dijo, no, nada más hay que echarlo ahí. Pero dice que se desapareció tantito el mayor y mientras se sentaron a comer vieron que venían unos madianitas. Y por ahí a Judá, que era el hijo número 3 o 4, se le ocurre y dice, ¿para qué lo matamos? ¿Para qué nos manchamos las manos de sangre de nuestra propia familia? Mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron, hermanos. Y todos saben a dónde lo llevaron, hermanos. A Egipto. Pero yo quiero que ustedes imaginen el dolor, el sufrimiento de José cuando lo sacan de esa cisterna y de por sí ya estaba sufriendo. No crean que José estaba en la cisterna riéndose o viendo el celular, porque ni celular sabía, o diciendo, ahorita me sacan mis hermanitos, están jugando, están bromeando conmigo. No, él sabía que sus hermanos lo querían matar realmente. Y él sabía que estar en esa cisterna ya era un peligro y que en cualquier momento lo iban a matar, en cualquier momento lo iban a golpear. Pero cuando lo sacan y ve a unos desconocidos que a primeras vistas son mercaderes y que llevan mercancía y que sus hermanos están negociando el precio de su vida, ¿qué creen que sintió este joven? Cuando cerraron el trato y les dieron las 20 piezas de plata y le dijeron, es tuyo, llévatelo, es tu esclavo. Como este jovencito, un jovencito, hermano, no entendía muchas cosas José. No crean que José estaba diciendo, esto es plan de Dios, yo sé que Dios me va a usar allá en Egipto. No, José, su vida se le estaba desmoronando. Su vida estaba transformándose de venir hace unos momentos de las caricias, de las palabras bonitas de su padre, de decir te amo, eres la luz de mis ojos, eres un hijo al que si te pasa algo yo me muero, a un momento en que sus propios hermanos lo están vendiendo, se están deshaciendo de él. Y José, sin saber si un día va a volver a ver a su padre y diciendo, ¿por qué me hacen esto si son mis hermanos? ¿Por qué ustedes me están vendiendo? ¿Qué va a ser de mi vida? José claramente pudo haber dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde están todos esos sueños de que yo iba a ser grande? ¿Cómo voy a ser grande si de ser un hijo predilecto ahora soy un esclavo? Y lo amarran porque no se lo llevaron así de camínale joven, vente, no. Se lo tuvieron que llevar amarrado o encadenado, caminando a través del desierto. Y seguramente José lloraba y seguramente José decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo lo que nosotros decimos, hermano, cuando nos empiezan a ir las cosas mal, cuando tenemos un mal diagnóstico, cuando no vemos, se nos atrofia el carro y componemos el carro y algo le pasa a otra cosa y decimos, bueno, ¿qué me está pasando? ¿En qué racha acabo de entrar que no salgo de una y ya entré a otra y me está pasando esto? O se me enfermó un hijo y ahora el otro y ahora yo y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa si yo soy tu hijo? Si tú tienes cuidado de mí, si tú eres mi proveedor. Pero como decía la profecía, aunque estemos en aflicción, el Señor siempre está con nosotros. ¡Aleluya! Y yo hago mucho énfasis en decir que era un joven de 17 años, hermano, porque un joven es renuente.
A lo mejor los adultos le metemos un poquito más de sentido o procuramos mantener la calma o procuramos decir por algo están pasando las cosas o analizamos nuestra vida. Pero José podía decir, pues yo hago todo bien, soy un hijo obediente, busco de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si a veces nosotros, hermanos, lo decimos, nosotros en nuestra mente pasa. El otro día decía el hermano Miguel, y ahora sí discúlpeme por nombrarlo, decía, yo vine por 2 semanas a México y ya voy más de 2 años, hermano. ¿Y qué sentirá el hermano Miguel que a otros que no son cristianos los sacan y a los 15 días los regresan? Puede decir, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué mi caso no avanza? ¿Y por qué los de ellos que ni te buscan? Como dice el Salmo, aquellos que se portan mal parece que prosperan más que nosotros. Pero dice David, no tengas envidia de eso. José, hermano, pudo haber dicho, ¿por qué, Señor? Si yo te servía, de aquí en adelante no te sirvo, de aquí en adelante no quiero saber nada de ti porque tú me dejaste, porque tú no detuviste a mis hermanos de que me hicieran mal. Antes, al contrario, dice la Biblia que José se mantuvo fiel. Y llega y lo venden con un oficial y dice que lo lleva a su casa y este oficial desde el primer momento vio que la mano de Jehová estaba sobre José. Y se acabaron los males para José, hermano. Llegó a Egipto y como se ganó la confianza de Potifar, pues se acabaron los males. No, hermano. No se acabaron los males. 17 años. Virilmente en todo su esplendor. Y se le ofrece una mujer, esposa de Potifar. Y con todo respeto, hermanos, yo siempre he dicho que Potifar seguramente tenía un mujerón, porque era un oficial del ejército de Faraón. Seguramente que su esposa era hermosa en todos los sentidos. Y ahí estaba José y esta mujer empieza a coquetearle y es maravilloso las palabras que le contesta José a la esposa de Potifar. Dice el versículo 9 del capítulo 39 que José le dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. O sea, José, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo mal que le iba, él seguía teniendo presente que no se podía pecar contra Dios. Y créame que José, hermano, era consciente de lo que le había pasado. José tenía ciertísimo en su mente cuál era su situación. Y si no, quiero que me acompañe a leer ahí mismo en el capítulo 39. No, hermanos, capítulo 40. Versículo 14 y 15. Después de que José le revela su sueño al copero, le hace esta petición. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Cuál bien iba a tener? Que iba a ser sacado de la cárcel y que se le iba a restituir su trabajo ante el rey. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa,
o de esta prisión. ¿Por qué? Dice, porque fui hurtado, o fui robado, o fui secuestrado, le pondríamos en estos días. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. San José tenía claro, hermano, que su vida había sido injusticia tras injusticia, que la vida lo había tratado mal, que él estaba viviendo cosas que él no merecía, sin embargo las aceptaba. Y sin embargo, a pesar, no renegaba, hermano. Porque nosotros a veces a la primera renegamos y le decimos, ¿por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, ¿por qué si yo te busco? ¿Por qué si trato de vivir conforme a tu palabra? Es que no tenemos por qué cuestionar al Señor. Solamente tenemos que vivir lo que Dios quiere que vivamos y tenemos que vivir agradecidos. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, tú me vas a sacar de esta y sé que tienes un propósito grande para mi vida si tú me estás permitiendo vivir momentos difíciles. No es malo vivir momentos difíciles, lo malo es renegar de esos momentos, lo malo es cuestionar a Dios en esos momentos, lo malo es que nos quejemos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer al Señor. Porque ciertamente no merecemos ni vivir, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nosotros somos pecadores. O sea, merecemos la muerte. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que no nada más Dios nos permite el día a día, sino que nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Así de grande es el Señor. Y José nos enseña, hermano, que a pesar de que él sabía que había sido robado, que había sido traído de una manera mala de su tierra y que estaba en la cárcel por algo que no había hecho y había sido acusado injustamente, él seguía cuidando de no pecar contra el Señor. Y el Señor lo premió, hermanos. Pero no en este momento. ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel, hermano? Dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Aleluya. Lo olvidó, hermanos. Allá lo dejó hasta que Faraón tuvo un sueño. ¿Y quién le puso el sueño a Faraón? Dios. ¿Y para qué le puso el sueño? Para que el copero tuviera memoria, hermano. Dios va a obrar de una forma maravillosa. Dios va a obrar a través de personas que ni nos imaginamos. Y Dios va a hacer y va a cumplir su propósito. Ya después José va a entender y va a decir, Señor, tú me mandaste aquí para que el pueblo no pereciera de hambre, para que mi familia, ya hasta donde estaba, hasta Canaán, tuviera con qué alimentarse, y para que tú, Señor, hicieras todo lo que habías pensado para mí, para que esos sueños que tú me diste desde los 17 años se cumplieran. Pero hermano, a veces Dios no obra tan rápido como nosotros pensamos. Porque José se quedó ahí, parece que 3 años, hermano, en la cárcel. 2. Bueno, se quedó 2 años a partir de que interpretó el sueño del copero y del panadero. Pero ya llevaba un ratito ahí. Ahora, si yo le pregunto, hermano, ¿a los cuántos años José fue nombrado gobernador de Egipto? A los 30. ¿Y a los cuántos años se lo llevaron? A los 17. ¿Cuántos años de sufrimiento tuvo José? 13. Y a veces nosotros llevamos una semana y ya no podemos.
Le decimos, Señor, si no me lo vas a quitar, llévame. A la semana ya no queremos que nos lleve. José aguantó 13 años. Y si yo le pregunto cuántos años aguantó Abraham para que Dios le cumpliera la promesa de que iba a tener un hijo, y Abraham se tuvo que mantener fiel, aferrado a esa promesa, ¿a los cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo, tú vas a ser padre de muchedumbres y te voy a cambiar el nombre, y Sara va a tener hijos? ¿A los cuántos años tenía Abraham, hermano? Tenía 75 años. ¿Y cuándo tuvo Isaac? ¿Cuándo tenía cuántos? 100. Esperó 25 años, hermano. Y nosotros doblamos las rodillas y le decimos, Señor, quiero ver tu gloria y la quiero ver hoy o mañana más tardar. No sabemos esperar. Por eso a veces cuando decimos, esperar en ti, difícil sé que es, sí es difícil. Y esperar en Dios, hermano, es algo duro. Porque Dios tiene sus tiempos, pero Dios, como dice nuestro hermano Enrique, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento exacto. En nombre de Cristo sea la gloria, aleluya. Quiero rápidamente, hermano, que leamos Segunda de Reyes, capítulo 5. Bien rápido, hermanos, ya casi. Este es un caso que no es muy conocido, que no lo analizamos mucho, porque nos centramos en los personajes principales, pero en este pasaje hay un personaje secundario, tan secundario que no tiene nombre, hermanos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, leemos los primeros 4 versículos. Todo el mundo también se sabe esta historia, la historia de Naamán, ¿el qué? ¿Qué tenía Naamán, hermano? ¿Qué enfermedad? Ya ve que sí sabe. ¿Y con quién fue a que lo sanara? Eliseo. ¿Y a qué río lo mandó? Amén. Dice Segunda de Reyes 5, Naamán, ¿quién era Naamán? General del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero tenía un defectito, dice, pero leproso. Y de Siria habían salido, ¿qué, hermano? Bandas armadas. ¿Y qué habían hecho estas bandas armadas? Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho ¿quién? Una muchacha que es de la tierra de Israel. Aquí tenemos el caso de una muchacha. No sabemos cuántos años tenía, nada más que era una muchacha. Una muchacha que había llegado a Siria a pedir trabajo, hermano. ¿Sí o no? No. Había sido, ¿qué, hermano? Raptada. Le habían dado un levantón. La secuestraron. Ella estaba en su casa allá en Israel bien contenta. Allá en su aldea. Cuando de repente vinieron unos hombres malos. La tomaron a la fuerza y se la llevaron a Siria. Y ella, allá en Siria también la vendieron o también se la dejaron a Naamán
para que sirviera a la esposa de Naamán. Y entonces esta muchacha debería de odiar a los sirios. Esta muchacha debería de tener un resentimiento porque la apartaron de su familia a la mala, porque no le pagaban, porque estaba en un país extranjero, lejos de su casa, sin su consentimiento. Y en su corazón debería de decir: qué bueno que está leproso, ojalá y se muera. Pero era una muchacha del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que conocía del temor de Dios, que sabía que si ella había sido raptada era porque Dios de alguna manera tenía un propósito para su vida. Y lejos de proferir maldiciones, lejos de tener un resentimiento, cuando ella vio la condición del que ahora era su amo, del que ahora era su dueño, del que era su señor, ella le decía constantemente a su esposa: si su marido fuera a Israel y le pidiera al profeta, le rogara al profeta que está allá, el profeta lo sanaría. Y esa palabra, hermanos, fue tan convincente de esta muchacha, que seguramente ahí en la alcoba, cuando estaba Naamán con su esposa sola, su esposa le dijo: es que esta muchacha me dice una y otra vez que en su pueblo hay salvación para ti, que en su pueblo hay cura para ti, que allá en su pueblo hay un hombre que Dios lo usa, y que si tú fueras y le pidieras, tú ibas a ser sano. Y fíjense la trascendencia de la palabra de esta muchacha, ¿no? De una muchacha que también pudo haber estado resentida, que también pudo haber renegado de Dios, porque su condición fue llegar a Siria raptada, atrapada, levantada, como usted le quiera llamar, forzada, pero que no se olvidó que tenía un Dios grande, y que estuviera ella donde estuviera, en la condición, ese Dios seguía siendo poderoso. Esta muchacha es anónima, no tiene nombre, porque puede ser usted, puedo ser yo, hermano, en la condición donde estemos. A veces llegamos a un hospital, podemos llegar a un ministerio público, podemos llegar a no sé, algún juzgado y decir: yo no sé por qué estoy aquí, yo no debería de estar aquí, yo estoy injustamente, ¿por qué me acusaron? ¿Por qué? No, hermano, donde Dios te lleve, aunque parezca que está mal, aunque parezca que no es el lugar para ti, aunque parezca que no es una situación adecuada para ti, aprovecha para decir que Dios es poderoso. Aprovecha para que Dios muestre la gloria que Dios ha puesto sobre tu vida, como José lo demostró, no nada más en la casa de Potifar, también lo demostró en la cárcel y después lo demostró en el palacio del rey. Aleluya, Cristo vive. Todas las circunstancias malas que Dios permite que pasen en tu vida es parte del propósito del Señor, hermano. Y dejemos de cuestionar al Señor y nada más digamos: Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Y dame fortaleza para poder pasar, porque no es fácil pasar situaciones difíciles. Nunca se me olvidan unas palabras del hermano Enrique Carvajal, que una vez predicó y dijo: ¿cuántos quieren ver cómo Dios sana un cáncer? Y todos: amén, amén. Y les dijo: ¿quién quiere ser el que tenga el cáncer? Pues nadie, hermano. Nadie. Todos lo queremos ver, pero nadie quiere ser el conejillo. Y lo queremos ver en otro. Pero mire, hermano, como dice el versículo que leímos al principio: todas las cosas. ¿A quiénes? A los que Dios ama. ¿Y qué dice Pablo? Lo sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios,
o a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, sí lo tiene, hermano. Pero parece que se le salió de las manos a Dios. A Dios nada se le sale de las manos, hermano. Nada. Entonces no te preocupes. Entonces sigue caminando. Aunque sientas que vas a gatas, síguele. Aunque sientes que ya no estás corriendo, que ya con trabajos vas, síguele. Porque Dios te lleva en su mano. Porque ahí, en ese momento difícil, Dios está contigo. Y de repente va a decir, levántate, vamos a seguir. Ya terminó la prueba, ya terminó el momento difícil. Adelante, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, Padre eterno, Señor. Tú eres hermoso, mi Dios, eres maravilloso, eres grande. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Creador de todas las cosas. Y no hay nada, Señor, que se te resista. No hay nada que se escape a tus manos. Tú no tienes plan B, porque tu plan A es perfecto, Señor. Tú obras, Señor, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Y tú permites, Señor, todo lo que nos sucede, cosas buenas y aún cosas difíciles, Señor. Porque tú tienes, Señor, siempre un propósito bueno y maravilloso para nuestra vida. Lo demostraste en Job, lo demostraste en David, lo demostraste en Daniel, lo demostraste en José, Señor, aún en Moisés, oh Dios, aún en tu Hijo amado, Señor, aún en tu Hijo amado que tuvo que pasar por ese momento, Señor, difícil, en el cual, Señor, tuvo que pedir de ti fortaleza allá, Señor, en el jardín de Getsemaní, oh Dios. Pero tú, Señor, lo levantaste, le diste un nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios, y fue sentado a tu diestra, Señor. Y un día dice tu palabra que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Oh Dios, ayúdanos, danos fortaleza, que tu Espíritu Santo, Señor, que es fiel, nos acompañe en todo momento, Dios. Guárdanos, oh Dios, porque los tiempos son malos y los días son difíciles, oh Dios. Llénanos de fortaleza y de entendimiento para caminar conforme a tu voluntad, para caminar, Señor, tomados de tu mano, aunque a veces, Señor, no te sintamos, Dios eterno, pero sabemos que tú estás ahí, porque tu promesa es que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Bendito seas, oh Dios, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.